Gloria a Dios porque nos permite estudiar su palabra y cantarla y leerla y analizarla. Y es la esencia de ser iglesia. Nosotros somos iglesia, no somos un club, no somos un grupo de gente que se reúne a hacer buenas obras o un acto de bondad. Y como iglesia tenemos un centro que es Dios, es Cristo. Tenemos un código de conducta, de norma, un libro de instrucción que es la Santa Biblia. Y esto es mucho más allá de venir el domingo aquí, mis hermanos. Es mucho más allá del domingo. El domingo es sencillamente la gran reunión, la gran celebración, pero es una vida completa. Es una vida rendida al Señor. Yo quiero orar nuevamente y que el Señor hable a nuestros corazones en esta mañana. Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo, gracias porque podemos leer tu palabra y cantarla. Gracias porque podemos tener comunión como hermanos, pero es mucho más que un día, es mucho más que 2 horas en un lugar como este. Te pido ahora que el Espíritu Santo traiga claridad a nuestros corazones y traiga entendimiento a nuestras vidas. A pesar de mí, habla tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En varias ocasiones encontramos pasajes de la Biblia que nos enseñan sobre ver más allá de lo que nuestros ojos físicos terrenales ven. De hecho, hermanos, no podremos tener una cosmovisión bíblica espiritual tan solo viviendo o mirando en una esfera de visión terrenal. El mundo espiritual va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La realidad espiritual va mucho más allá de lo que yo puedo ver. Yo puedo ver el corazón, yo puedo ver a un hermano aquí el domingo en la mañana, pero yo no puedo saber cómo está su corazón. Yo puedo ver una persona y la puedo ver bien cambiada, bien vestida, pero no sé cómo está su alma. Eso es un asunto espiritual. Nuestra vida, nuestra vista terrenal, física, es limitada a lo que nuestros ojos pueden ver. Y la vida espiritual implica un caminar más allá para ver y pisar más allá de los planes tangibles humanos. Hay una realidad espiritual que nosotros no podemos negar. Y como iglesia somos una institución terrenal, pero somos una institución celestial, divina, espiritual, establecida por Dios, que trabaja con almas, no solamente con cuerpos físicos, con ayuda física. Ante los ojos de los hombres ven la iglesia como eso, como un conjunto de personas que se reúnen y solamente ven el aspecto físico. El club es mucho más allá, es un asunto espiritual. En una ocasión, el profeta Eliseo, un profeta de Dios, estaba con su criado y estaban metidos en apuros y fueron rodeados por un ejército, y su criado pegó el grito y le dijo con impotencia: Dios mío, ayúdanos, en una oración hacia su criado. Y este pasaje fue en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y textualmente dice el pasaje: entonces Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Abre sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había una visión mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Había una realidad mucho más allá de lo que los ojos terrenales podían ver. Su criado no era ciego, para nada. Pero evidentemente no podía ver la obra sobrenatural, espiritual, que Dios estaba haciendo. El Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos leído un texto de la palabra del Señor y en ese día nos llega una convicción anormal, una comprensión espiritual, como si estuviésemos leyendo el texto por primera vez?
Hay un día en el que Dios abre nuestros ojos espirituales y nos hace estallar con una comprensión diferente. En Juan capítulo 9 vamos a ver el caso de un hombre ciego de nacimiento. Y este pasaje quizás lo hemos leído en otras ocasiones. De hecho, hace 2 años el pastor Otto Sánchez predicó en el marco de la serie Encuentros con Jesucristo 3 sermones sobre esta porción. Pero muchas veces lo hemos leído y no hemos quedado enfatizando el milagro de Cristo sobre este hombre al devolverle la vista. A modo de resumen, yo quiero invitarles a ustedes a que leamos nuevamente este pasaje. Y yo quiero que enfaticemos hoy, más que la sanidad física de este hombre, fue como Cristo abrió sus ojos espirituales. Y es un mal que todos hemos tenido, que muchos siguen teniendo, y que aún muchos cristianos padecen de vista borrosa. Y es una enfermedad espiritual que hemos llamado ceguera espiritual. Vayamos juntos. Juan capítulo 9, y vamos a leerlo completo de manera con comentarios, de manera narrativa. Aquí vemos a Jesús que entra a una escena y Jesús hace un milagro. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Versículo 6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue y se lavó y regresó viendo. A partir del versículo 8 comienza la reacción de mucha gente en torno a este milagro que Jesús había hecho. La gente común, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era un mendigo decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: no, pero se parece a él. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó en mis ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y así que fui y me lavé y recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Y él dijo: no sé. Ahora vienen los fariseos, su reacción. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro en los ojos y me lavé y veo. Pero por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos, entre los fariseos. Versículo 17. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él les dijo: es un profeta. Ahora viene la reacción de sus padres. Versículo 18. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Versículo 20. Sus padres entonces les respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. ¿O quién le abre los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, ¿qué edad tiene? Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Vuelven y llaman al hombre.
Versículo 24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador, hablando acerca de Jesucristo. Entonces él le contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le contestó: ya se los he dicho y no me escuchaste. Porque queréis oír, ¿por qué queréis oírlo otra vez? Es que también vosotros queréis hacerse discípulos suyos. Se está poniendo fea la cosa, ¿eh? Versículo 28. Vuelven los fariseos a conversar con el joven. Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de este hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Vuelve el hombre e interviene. Respondió el hombre y le dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros sepáis de dónde es, y sin embargo a mí, él dice que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viene de Dios, no podría hacer nada. Versículo 34. Respondieron ellos y dijeron: tú naciste enteramente en pecado, y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Hasta aquí entendemos el contexto de lo que está pasando. Este joven nació ciego, Cristo lo sanó. Los fariseos, que eran hostiles a Cristo, se están enfocando en hacerle preguntas para lograr preguntas capciosas, para fustigar a Cristo, para señalar a Cristo. Una persona que nació ciego y escuchaba las prédicas del pastor Otto, y es fascinante cómo lo explica, cómo esta gente se enfocan en señalar a Cristo cuando hay un milagro tan grande que celebrar. Este hombre es un pobre infeliz. Imagínese usted que usted por primera vez vea después de adulto, y usted lo que quiere es celebrar todos los años y todo lo que está aprendiendo y todo lo que está haciendo por primera vez, y de repente usted lo que se encuentra es en un juicio de señalamiento de qué pasó, por qué pasó, quién lo hizo, por qué lo hizo, si es pecador. Óigame, a mí no me importa todo eso, yo estoy viendo ahora mismo. Y aquí es el contexto. Ahora, a partir del versículo 35 es donde yo quiero enfocarme en esta mañana. Porque hasta aquí hemos visto cómo el Señor le sanó de una ceguera física. Pero a partir de aquí vamos a ver el gran milagro que Dios hizo en él por encima de devolverle su vista. Yo quiero que volvamos a orar nuevamente. Señor, habiendo leído este contexto y entendiendo un poco lo que está pasando aquí, te pido que tú, al igual que este hombre, nos abra los ojos espirituales. Nos ayude a entender, Señor, a ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Gracias, Señor. A pesar de mí, habla tu iglesia. Que tu Espíritu Santo reparta cada corazón que aquí necesita y abra los ojos de muchos en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado esta exhortación ceguera espiritual, causa y cura. Y si escucharon la última vez que pude predicar acá en la iglesia, prediqué sobre indigestión espiritual, causa, consecuencia y cura. Y me gustaría ver una pequeña serie de algunas enfermedades espirituales que vemos en la palabra del Señor, la cual nosotros somos portadores de ella. Pero la misma palabra nos enseña cómo curarnos de esas enfermedades espirituales. La ceguera es una de ellas. A la altura de este versículo 34 se viene dando un interrogatorio para este hombre ciego, y a partir del versículo 35 vuelve el actor principal de la escena a estar en el centro, y es Cristo Jesús.
Cristo vuelve a entrar a la escena en el versículo 35. Vaya su Biblia conmigo. Jesús entra una vez más a la escena y le hace una pregunta a este hombre. Marque esa pregunta. Señale esa pregunta. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? La causa de la ceguera espiritual es lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana. Todo problema espiritual tiene origen en el corazón del hombre. Todo problema espiritual tiene origen en el corazón del hombre. Un corazón manchado por el pecado y ciego para discernir las leyes espirituales como Dios lo ha establecido. Cristo le pregunta a este hombre, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El término Hijo de Hombre aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. Y hace referencia a la profecía de Daniel 7, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Automáticamente usar el término Hijo del Hombre es transportarse a Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Y tenemos que leerlo para que podamos entender la pregunta que Cristo le hace a él. Si usted va conmigo a Daniel 7, versículo 13, dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ese Hijo del Hombre era alguien que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, alguien a quien se le habría de dar poder, se le habría de dar dominio, gloria y reino. Y ellos se preguntaban, ¿quién es el Hijo del Hombre? La misma gente común que conocía la profecía y que conocía el libro de Daniel podía hacerse la pregunta, ¿quién será el Hijo del Hombre? ¿Dónde estará el Hijo del Hombre? ¿Por qué? Porque sabían claramente el poder y que le había sido otorgado a ese Hijo del Hombre. El término Hijo de Hombre es un título de Mesías. Y Cristo aquí le hace la pregunta a él, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Por lo que va a pasar más adelante. Tan solo mencionar el término Hijo del Hombre pone a quien lo escuchaba en contexto. Y lo voy a explicar un poco más llano para que podamos entender. Los calificativos nos proporcionan a nosotros mucho más allá información de la que el mismo nombre a veces nos proporciona. Nuestro país, República Dominicana, cuando alguien decía, ahí viene el jefe. ¿Quién me entendió? Levante la mano, ¿quién me entendió? ¿Me entendieron? Uno de los calificativos de Trujillo era el jefe. Y decir ahí viene el jefe era decir ahí viene Trujillo. Eso nos hace entender mucho sobre el contexto. Cuando Jesús pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él de una vez dijo, ese es el que tiene dominio, poder y gloria. ¿Quién es ese? ¿Dónde está ese? ¿Quién es ese? Automáticamente Cristo llevó a este hombre a Daniel 7:13, a Daniel 7:14. Y si usted está conmigo, Él mismo responde, ¿dónde está? ¿Quién es Él? ¿Dónde está Él? Pregunta Él. Nos muestra el pasaje el pasaje de Daniel 7:14, que a ese Hijo del Hombre se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Entonces, ¿cuál es la causa de nuestra ceguera espiritual? La causa es una condición de nacimiento. Usted dirá, bueno, ¿y cómo usted me lo puede demostrar a raíz de este pasaje? Con una simple pregunta que Cristo le hizo. Es que al Cristo preguntarle a él, ¿conoces o crees tú en el Hijo del Hombre? Cristo más adelante se está revelando a este hombre como el Hijo del Hombre y como la única cura para su enfermedad espiritual. Cristo es la única cura para nuestras enfermedades
espirituales. Cristo es la única cura. La causa de la ceguera espiritual es nuestra condición de pecado. Nosotros nacimos con una enfermedad clínica espiritual llamada ceguera espiritual. Y eso nos imposibilita ver la realidad espiritual. Una ceguera, en un término clínico, es sencillamente una visión que no se puede corregir con lentes. Un ciego no ve nada. Y nosotros nacimos ciegos espiritualmente. No podemos entender, ni comprender, ni mirar a Dios por nuestra propia visión, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 11 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Primero a los Corintios 2:14, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu y no las puede discernir o entender, porque éstas se han de entender ¿cómo? Espiritualmente. Espiritualmente, ¿cuántas veces leíamos la palabra cuando no teníamos a Cristo y no entendíamos quizás nada, ni papilla de la palabra de Dios? Y un día Cristo vino a nuestras vidas y nos trajo visión espiritual. Y leemos un texto y podemos ver, decir: este es el Espíritu Santo, aquí está Cristo hablando a nuestro propio corazón. Y gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. La diferencia entre este hombre ciego de nacimiento y muchos de nosotros es que nosotros podíamos ver nuestro entorno físico y podíamos gozar del sentido de la vista, pero en términos espirituales ambos estábamos ciegos. En términos espirituales, este hombre ciego de nacimiento y tú y yo estábamos igual, éramos ciegos espirituales. Que tú y yo podíamos ver el entorno y diferenciar objetos y colores, y él no. Eso era una situación física, pero espiritualmente hablando estábamos ciegos. Romanos capítulo 5 versículo 12: tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Lo reconozcas tú o no, lo entienda yo o no, antes de conocer a Cristo, nosotros nacemos con una enfermedad espiritual y con otras de las cuales Dios nos ha sanado y curado. Nuestra confesión de fe de la IVO en torno a la realidad del hombre dice: pero el hombre, tentado por Satanás, más por decisión propia desobedeció el mandamiento. Génesis 3, 1 al 6. Manchando así la imagen de Dios. Como resultado de su desobediencia, el hombre está separado de la comunión con Dios. Romanos 3, 23. Su voluntad es esclava del pecado. Romanos 8, 6 y 7 y Romanos 7, 14. Y su destino es la condenación eterna. Romanos 5, 18 y 2 Tesalonicenses 1, 9. A no ser que Jesucristo lo libre. La enfermedad espiritual es una enfermedad que comienza con el pecado. Si tú estás aquí y no has conocido a Cristo como Salvador de tu vida, Cristo está dispuesto a quitarte hoy la ceguera espiritual, como me la quitó a mí hace 23 años atrás, como se la ha quitado a millones de personas en el mundo y como sigue salvando al día de hoy. Él sigue salvando. Si estás aquí y estás visitando la iglesia y de buena primera has comenzado a entender principios de la palabra, has comenzado a entender un texto cuando lo estás leyendo, eso no es una obra cualquiera, es que Dios está devolviéndote la vista espiritual. Es que Dios te está dando ojos espirituales. Si estás viendo la necesidad de congregarte y todavía no has formalizado una relación con Dios, puedes tener semanas, días viniendo, meses o años. Y si no lo has hecho, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Cristo le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Por qué? Porque la misión de Cristo es salvar. Su misión es restaurar. Su misión es dar vida. Cristo en varias ocasiones nos recordó su misión. Y en 4 textos, fíjense qué hermoso nuestro Señor como Salvador. Marcos 2, 17. Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, iglesia, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Ese es el que devuelve la vista espiritual. Ese es el que devuelve la vista espiritual. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? La causa es el pecado. Tú y yo nacimos, una condición de nacimiento, nacimos pecadores. Pero Cristo se nos presenta como la consumición de Salvador. Nuestra ceguera espiritual tiene cura y se llama Jesucristo. Nuestra ceguera espiritual tiene solución y se llama Jesús. Y al igual que el ciego de nacimiento, Cristo en su gracia común le puede otorgar bienes físicos, materiales, que vayan en memoria de nuestra vida terrenal, que vayan en mejoría de nuestra vida terrenal, que vayan en ayuda a nuestra vida terrenal. Cristo nos colma de bienes y de beneficios tangibles en su gracia común, mis hermanos. A Él le otorgó la vista. Y a ti y a mí, antes de conocerles, aun cuando estábamos ciegos espirituales, podemos decir de que Dios era bueno con nosotros. Era bueno porque teníamos vista, teníamos olfato, teníamos una vida, teníamos bienes que mucha gente, humanamente hablando, no tiene. Eso es parte de la gracia común de Dios. Eso es parte de esa gracia del Señor. Ahora, al igual que este hombre, nos faltaba algo. Nos faltaba algo, y es que nos faltaba una visión espiritual. Cristo a él le otorgó el devolverle el sentido de la vista física, pero aún le faltaba algo mejor. Usted dirá, pero hermanos, este hombre nunca había visto. Este hombre no sabía distinguir los colores. Él tenía una buena audición. Él podía escuchar mejor que muchos de nosotros por el gran desarrollo que tiene este tipo de personas muchas veces. Pero no podía ver como tú y yo vemos. No podía ver. Y Cristo le pregunta a él, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él ve. Y Cristo sabe lo que le está pasando. Ese juicio que no fue una celebración, que ese milagro fácilmente fue una tragedia para ese hombre. Involucró a sus padres, involucró al pueblo, los fariseos, interrogatorio. Y Cristo se le acerca y aparte le pregunta, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y esa pregunta abre una llave para abrir la vista espiritual. A ti que puedes ver con tus ojos, que puedes usar tu vida y tus sentidos plenamente, Cristo también te hace la pregunta. Tú puedes ver, tú puedes tocar, tú puedes oír, pero ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Tú que estás aquí hoy en la iglesia. No se trata de venir a la iglesia. No me responda, sí, yo vengo a la iglesia. No. Tú crees en el Hijo del Hombre. Tú crees en el Mesías. Tú crees en el enviado. No, yo siempre voy a la célula. No, yo no te pregunto si tú vas a la célula. Tú crees en el enviado. Tú crees en el Hijo del Hombre. Yo vengo a la actividad de jóvenes siempre. Yo nací en un lugar cristiano. Yo vengo a la iglesia desde pequeño. A ti, jovencito que vienes a la iglesia, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Tú que vienes a la iglesia desde pequeño. A ti, joven, adolescente, ok, vienes a la iglesia, cada semana vienes a la iglesia, tus padres vienen a la iglesia, eso está bueno, pero tú crees en el Hijo del Hombre, tú crees en el Mesías, tú crees en el que salva, porque podemos pasar la vida entera viendo, escuchando y sencillamente quedarnos en una esfera terrenal. La pregunta de ver el Hijo del Hombre, de ver al Mesías, de creer en el Mesías, de creer en el enviado, abre a nosotros una puerta para la visión espiritual. Abre, porque ¿qué es creer en el Hijo del Hombre? Es creer en aquel que tiene dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Es creer en el que su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Daniel 7:14. Este hombre, cuando le hicieron la pregunta, si crees en el Hijo del Hombre, no pudo más que responder con el versículo 36. Y vaya conmigo, Juan 9:36. Él no preguntó, no es una pregunta aérea, él es una pregunta
puntual. ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Diligente, ya Él vio. Tonto no era. Hay más todavía. Ya yo veo, pero hay más todavía. ¿Quién es, Señor, para que yo crea en Él? Hermano, tú sabes quién es el Hijo del Hombre. Adolescente aquí, joven aquí, tú sabes quién es el Hijo del Hombre. Y yo te agregaría que ese Hijo del Hombre es la única cura para la ceguera espiritual. Y aquí vamos a ver por último la cura. La cura. Juan 9, 36 al 38. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en Él. Cristo le responde, ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Ya lo has visto y está hablando contigo. Y este hombre solamente dijo, sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Gloria al Señor. Él pregunta quién es. Él expresa su deseo de conocerle. Cristo le revela y le dice que es Él, Jesús, esa persona. Y el comentarista Matthew Henry sobre este pasaje dice, curado de su ceguera, este pobre hombre tenía el supremo consuelo, la gran bendición de ver con sus propios ojos a su médico y salvador. El mayor servicio que pueda prestarnos la vista del cuerpo es ayudarnos a incrementar nuestra fe e interesarnos por el bien del alma, la nuestra y la de nuestros semejantes. ¿Tú qué ves? ¿Yo qué veo? El mejor servicio que puede prestarnos el servicio de la vista es acercarnos a ver más a Cristo espiritualmente. Es acercarnos a usar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios con ojos físicos, pero que habla nuestra alma espiritualmente hablando. Este hombre ya tenía la visión física y ahora está abierto a la visión espiritual cuando dijo, sí, Señor, creo, y postrándose le adoró al Señor. A veces tenemos problemas de la vista y no nos damos cuenta. Yo recuerdo cómo fue aquel día en el que llegué a la conclusión que necesitaba lentes. Yo estaba en una iglesia fuera de este país, una iglesia que tenía varios servicios el domingo. Yo venía de dirigir 3 servicios en la Ivo. Para mí ir a 3 cultos el domingo era normal. Pero ese domingo estaba en esa iglesia con apenas 2 servicios. Y en el segundo servicio estaba leyendo la palabra y me estaba cruzando de palabras. Y estaba confundiendo textos y estaba confundiendo líneas. Y yo decía, estoy cansado ya. Pero el pastor de esa iglesia era oftalmólogo. Y cuando termina el servicio me dice, ¿tú necesitas lentes? Y yo, no, yo lo que necesito es dormir. Una buena cama es lo que yo necesito. Cuando yo duerma, yo voy a ver, es que ya estoy cansado. No, mañana a mi consultorio. Y bueno, yo me sometí, fui a ese consultorio y efectivamente yo necesito lentes permanentes. Y cuando me pusieron los lentes, yo dije, ¡wow! Y así es que se puede ver, de verdad. Yo tenía años forzando la vista, años así poniendo los ojos para leer, ahí enfocando. Y cuando tuve por primera vez unos lentes en mis ojos, yo dije, Dios mío, porque yo veía todo nítido y ya estaba acostumbrado a ver borroso. Y yo tenía una vida normal, viendo borroso. El milagro de que alguien te devuelva la vista. La cura en este caso para un problema de la vista son lentes, hermanos. A veces una gota, es una operación quirúrgica para trabajar nuestra vista física. Pero nuestra vista física podemos tenerla y si no tenemos la vista espiritual, vamos a perder la vida entera. Vamos a perder la vida entera. Cristo le regaló la vista y esa cura del cuerpo le abrió la oportunidad para ver más allá la cura de su alma. Y aquí quiero destacar 2 puntos en la cura. Quiero anotar 2 cosas. Bueno, ¿cuál es la cura? Bueno, el mismo pasaje, el versículo 38, vaya conmigo, nos dice que él creyó. Él creyó. Sí, Señor, creo, dijo el hombre. La acción de creer representa un reconocimiento mayor.
Creer es una acción que supera lo superficial. Creer es darle a Cristo el mérito que nosotros no tenemos y que muchas veces nos robamos cuando afirmamos que somos salvos por nuestras propias obras. Cuando yo digo, no, yo voy al cielo por mis propias obras, yo no estoy diciendo que creo en Dios. ¿En quién yo creo? En mí mismo. Cuando yo digo que yo soy una buena persona, que yo no fumo, que yo no robo, que yo no mato, que yo no bebo, que yo no hago esto, pero ven a Cristo. No, déjale eso a los delincuentes. Eso es para el que está en la cárcel. Yo no. Yo estoy diciendo ahí que yo no creo en Dios, que yo creo es en mí. Y que yo soy el autor de mi salvación. Y que mis obras son las que hablan por mí. Cristo, deja hacerlo para el que lo necesite. Yo no lo necesito. Eso es lo que tú y yo decíamos. Yo creía en la salvación por obras. Yo era uno que creía que tenía un terrenito en el cielo separado porque yo era bueno, porque yo era de una familia que mi mamá me crió, que mi papá me crió. Hermanos, este hombre ya no le importa nada. Y la cura comienza con creer. Y él dijo, creo. El mismo comentarista Matthew Henry apunta a esta porción del versículo 38 y él dice, profesó su fe en el Salvador. Se presentó, se postró para adorarle. Aquí la palabra Señor en el versículo 38, cuando él dijo, sí Señor, creo, tiene un significado diferente al que él usó en el versículo 36, que también le dijo Señor a Cristo. En el versículo 36, la implicación de la palabra Señor era más de respeto. En el versículo 38 es más de sumisión. Es el mismo Señor en términos de lenguaje, pero en términos de implicación tiene dos implicaciones diferentes. ¿Cómo podría dudar ahora que Jesús le decía cuando antes había dado tan buen testimonio de Cristo y ahora ese mismo Jesús que le había curado milagrosamente se le revela tan abierta y generosamente? Al haber creído en el corazón, le confesó también con su boca. Y nos recuerda Romanos 19. Si que confiesas con tu boca que Jesús, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay una apertura a la vista espiritual donde uno cree. Pero no es una creencia superficial, es una creencia de entrega. Como yo creo en Él, yo me entrego a Él. Como yo creo en Él, no tengo reservas en entregarme a Él. Como yo creo en lo que Él ha hecho, en el sacrificio de la cruz, en la apertura para la vida eterna, en que es el Hijo de Dios, el Salvador, yo me entrego a Él. Y yo te hago la pregunta otra vez. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? No te quedes en una creencia superficial religiosa de venir los domingos a la iglesia. Cree como este hombre y dice, sí Señor, creo. Y segundo, Él le adoró. Él le adoró. Versículo 38. Él dijo, sí Señor, creo. ¿Y qué? Y adoró a Jesús. Otras versiones traducen, y postrándose, le adoró. Es el término, es como se traduce el término adoración en el lenguaje real. Es postrarse. Pero no es postrarse físicamente. A veces vemos a los reyes, los súbditos se les postraban delante de él. Es un postrarse más allá que mi cuerpo físico. Es que mi alma y mi corazón se están postrando ante el Señor. Es postrarse, pero no es sencillamente hacer un gesto físico reverente. Es vivir una vida rendida ante Dios. Eso es adoración. Eso es adoración. Adoración no son las canciones que cantamos aquí. Eso es parte de la adoración. Mucha gente dice, ay hermano, me encantó esa adoración. Y yo digo, ¿cuál? Porque hicimos muchas cosas como adoración a Dios en el culto. Leímos su palabra como un acto de adoración. Cantamos a Él como un acto de adoración. Traemos ofrendas y diezmos al alfolí como un acto de adoración. Servimos al Señor como un acto de adoración. ¿Cuál adoración te gustó? Y yo sé que me está preguntando eso en términos de las canciones. Porque en muchos contextos cristianos, religiosos, se ha enseñado que las canciones suaves se le llaman adoración y a las rápidas alabanzas. Y hermano, todo es adoración a Dios. Las canciones lentas y rápidas, ambas son adoraciones a Dios.
Y tampoco son adoradores los que están tocando. Adoradores somos todos los que hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús. Todos somos adoradores del Señor. No hay un clasismo de los adoradores. Adorador es este hombre que sin ser músico, sin tener un instrumento en la mano, hizo un acto de adoración, es postrarse. Tú y yo tenemos el llamado, tenemos la invitación hoy y mañana a vivir vidas de adoración delante del Señor, no porque tú cantes bonito, no porque toques un instrumento musical, sino porque tu corazón y mi corazón viva postrado delante de la presencia del Señor. Y eso es una evidencia de que la ceguera espiritual en nosotros se ha ido. Hermanos, este hombre le adoró. Este hombre trajo tributos al Señor. Este hombre se humilló delante del Señor. La adoración es esa postura delante del Señor. Al creer, tú y yo damos un cambio de dirección y nos quitamos nosotros como el centro de nuestras vidas y ponemos a Dios como el centro. Dios ahora es el objeto de mi vida, es el objeto de la adoración. Dios es el que merece que nos inclinemos delante de Él. Todo el que ha tenido un encuentro con Jesucristo no dudará en traer tributos en adoración. Y eso es mucho más que cantarle el domingo en la mañana en un culto. ¿Cómo está nuestra vida de adoración delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida de adoración delante de Dios? Como evidencia de que ya no somos ciegos espirituales. Es muy fácil una vida religiosa. La vida de adoración delante del Señor es lo que da dinamismo a nuestra vida espiritual. Porque el cristiano no tiene una vida todos los días iguales. Usted no lucha todos los días con lo mismo. Usted no tiene las mismas tentaciones todos los días. Hay tentaciones y hay pecados favoritos que nos acompañan constantemente. Pero hoy y mañana se presentarán situaciones en las cuales yo necesito levantar un altar a Dios, una ofrenda a Dios de adoración, donde yo lo ponga a Él como el centro de mi vida. El centro de mi vida no es mi esposa. Yo la amo. Yo estoy aficiado de esa mujer. Aficiado. Pero ella no es el centro de mi vida. El centro de mi vida no son mis hijos. Yo los amo con un amor entrañable, los amo como algo inmensamente grande, pero ellos no son el centro de mi vida. El centro de mi vida no es el trabajo, no es la posición que yo tengo. El centro de mi vida no es mi cuenta bancaria. El centro de mi vida no es mi apellido, no es de quién yo soy hijo, no es de quién tú eres hijo. El centro de mi vida, el centro de tu vida, mi hermano, va a revelar quién es el centro de tu adoración. Y si Dios no es el centro, entonces tenemos que pedirle que nos quite la ceguera espiritual. Cuando Dios es el centro, entonces todas las demás cosas van a estar en su justo lugar. Y si Dios murió por tus pecados, entonces ya la ceguera espiritual, si ya tú has venido, has creído en Él, si estás viviendo una vida que refleje esa creencia en Él, ya te convertiste, ven, bautízate. Vamos a anunciar pronto un bautismo. Evidencia públicamente esa creencia. Ya creíste, ven, comienza a prepararte, comienza a capacitarte. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a estudiar libros que nos lleven a crecer espiritualmente. Debe haber un antes y un después. Porque antes éramos ciegos, pero ahora vemos. El testimonio de nosotros es el testimonio de este hombre. Él lo dijo en un paredón, en un juicio, en torno a su vista física. Él dijo, yo no sé quién es él. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo diría lo mismo en mi testimonio espiritual. Yo no sé cómo fue, pero Dios me llamó a salvación. Yo antes era un ciego espiritual y ahora veo. Este es el testimonio de todo lo que hemos creído en Cristo Jesús. Antes éramos ciegos y ahora vemos. Hermanos, algunas conclusiones. Cristo tiene a este hombre enfrente. Imagínense esa escena. Este hombre no veía. Él escucha una voz que le dice, ve a tal estanque y lávate los ojos. Él no está viendo. Él en obediencia, tanteando, llega como él sabía caminar. Alguien lo llevó tomado de un brazo. Él se lava. Y él al lavarse, imagínense cuando uno se está lavando la cara
que uno comienza a ver un poco borroso, y este hombre dice, estoy viendo. Yo me imagino que esa voz que fue la última que le habló, quizás para darle una dirección, él quiere conocerla, pero no sabe quién es porque no la vio. Él solo la puede distinguir auditivamente. Y ahora, al final de este capítulo 9, versículo 39 estamos ahora, Cristo viene y lo llama aparte y le dice, ¿conoces al Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Él no sabe quién es ese que le está hablando, pero esa voz él la conoce, porque su sentido del oído seguro que lo tenía muy desarrollado. Y él dijo, este fue el que me dijo que fuera y me lavara. Y ahora me está preguntando que quién es el Hijo del Hombre. Cristo aquí da unas declaraciones bastante fuertes para el contexto. Versículo 39, Jesús le dijo, yo entré a este mundo, imagínense la escena, Cristo está hablando, este hombre está postrado delante de él, está adorando, está de rodillas, y Cristo hablándole a las demás personas con este hombre de rodillas frente a él. Muy probable que sea esta la escena que está pasando ahí, porque dice, y postrándose le adoró. 38, 39, Cristo dijo, yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Cristo vino a predicar a una generación que en su mayoría le rechazó. Cristo vino con el fin de dar vista espiritual y curar con la dirección del Espíritu Santo las almas para librarlas de la condición eterna. Hay muchos que se sienten se sienten muy elevados, muy sabios, que hay muchos que creen que son muy, muy altos para admitir que necesitan el perdón de sus pecados. Yo he escuchado personas que tú le predicas el evangelio y dice, eso es para la gente que no estudia. Eso es no, yo no tengo cabeza para eso. Hay muchos que se creen muy elevados, muy sabios. Y a eso es lo que Cristo se refiere cuando dice, para demostrar a los que creen que ven, que en realidad no ven. Muchos se creen muy altos para admitir que necesitan el perdón. Y esa cura, y todavía el día de hoy es así. Hay muchos que se conforman sencillamente con una vida religiosa. Cosa que no está mal ir a la iglesia. Pero Cristo vino a más que eso. Cristo vino a más que eso. Por eso decía al principio de la exhortación que la vida de iglesia es mucho más allá del domingo. Va mucho más allá del domingo. Muchos escuchan el mensaje y dicen, ahí viene con lo mismo. Y los fariseos estaban escuchando. Y así terminamos esta exhortación. Algunos fariseos, versículo 40, que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Se sintieron aludidos. Si fuéramos dominicanos, dijéramos, al que le sirve el sombrero, que se lo ponga. Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. La ceguera espiritual es un problema del alma que se cura cuando creemos, cuando reconocemos a Cristo y le adoramos, cuando nos postramos y vivimos vidas donde Cristo es el centro, es el Señor, es el amo y es el dueño. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? La cura está al alcance. Entrega tu vida y vive una vida de adoración a Él. Oremos.